Bienvenidos a un nuevo resumen de mercados. Esta semana en Wall Street han pasado muchas cosas y más que van a pasar. A partir del lunes, Donald Trump toma el cargo, la inauguración del nuevo presidente. Por supuesto, los mercados estarán cerrados y este fin de semana ha habido mucha polémica con la criptomoneda que ha lanzado, con la meme coin de Trump, que por lo visto se ha disparado en apenas 48 horas y bueno, pues aquí ya entra la polémica sobre si un presidente debería hacer eso o no, sobre qué va a hacer con el dinero, sobre qué pasa cuando liquiden, en fin. También esta semana los rendimientos de los bonos se relajan tras el dato de inflación, así que los intereses que venían subiendo muy fuerte, el interés del 10 años, 20 años, 30 años en Estados Unidos y que estaban presionando todavía más al mercado de renta fija, pues parece ser que los rendimientos se han calmado un poco, parece ser que vemos algo de rebote en el precio de los bonos y esto se debe al dato de CPI mejor de lo esperado. Ahora lo vamos a comentar de todas formas porque hay cosas que tenemos que vigilar en el dato de inflación. Por supuesto, Scott Bessent, que también ha hablado en su discurso como nuevo secretario del Tesoro y ha dicho cosas muy importantes sobre los aranceles, sobre los impuestos, sobre el dólar y, por supuesto, sobre el mercado de deuda, que también ha hecho que los rendimientos relajen un poco. El sector financiero que ha mostrado muy buenos resultados de los bancos, sigue fuerte el sector financiero, de hecho ha recuperado medias. Y también comentar el sector de lujo, que con los resultados de Richemont ha vuelto a incentivar un poco el sector lujo, que venía muy castigado, sobre todo por la caída en China, ya sabemos que Apple también ha anunciado menores ventas en China, debido a cómo está el consumo ahí y cómo está la economía. Pues el sector lujo también venía un poco arrastrado por la región de China, pero estamos viendo que Richemont ha mostrado una fuerte reaceleración en las ventas en Europa y el sector de lujo parece ser que se ha incentivado un poquito y el Eurostoxx de hecho ha roto nuevos máximos. Vamos a comentar todo esto. Si miramos la semana pasada en Estados Unidos estamos viendo participación en todo. Veníamos con una caída importante finales de diciembre, principios de enero y como sabéis hemos cerrado el gap de elecciones. Por fin se cierra ese gap en el S&P 500 aunque en el Nasdaq sigue abierto. Y bueno, pues esta semana ha habido primer rebote importante durante el año. Ese rebote tras cerrar el gap de elecciones. Como vemos además el rebote ha sido muy amplio, es decir, todos los sectores y empresas prácticamente han participado y estamos viendo cómo los sectores que mejor rendimiento han tenido son el energético y el financiero. Ambos suben más de un 6%. Comentando el financiero, estamos viendo cómo rompe medias después de ir a buscar la media el sector XLF de 100 sesiones, hemos visto que ha recuperado fuertemente, 5 sesiones positivas consecutivas, recupera medias y esto se debe a los resultados. Muy buenos resultados de los bancos, como veis tenéis en pantalla citado todas las frases de los CEOs de los bancos, básicamente todo se resume en que todos están diciendo que han tenido una muy buena performance durante el cuarto trimestre, veremos en los próximos años, pero al final, mientras no haya recesión o no haya una desaceleración económica, el consumo por tanto se mantenga y los tipos sean altos, pues es una combinación que está favoreciendo a la banca, por supuesto. Entre ellos JP Morgan, que como veis ha roto máximos y ha roto una base de consolidación desde prácticamente noviembre del año pasado, noviembre de 2024, entonces no es una base de consolidación exagerada, no es muy grande, pero sí que, bueno, pues parece ser que la ha roto con volumen, así que podría intentar una extensión. No creemos que la extensión sea extraordinariamente larga, pero sí que la extensión podría ser un poco más todavía. Así que, bueno, como veis, volumen que está entrando. Y al final JP Morgan lo que está haciendo es un patrón muy bonito de caja sobre caja, viene haciendo prácticamente eso durante todo el año. Y bueno, pues esto ha sido debido, el catalizador han sido los buenos resultados que ha tenido. Por otro lado, la encuesta de las pequeñas empresas se ha vuelto a disparar. Fijaros el subidón que ha tenido. Puede ser esto un efecto Trump, puede ser un efecto de regulación. Ya sabéis que Trump lleva consigo de la mano un proyecto de desregularizar muchas industrias, entre ellas la industria energética, el sector energético, el sector industrial y, por supuesto, hay muchas pequeñas empresas que están dentro de estos sectores. Bueno, pues vemos que el optimismo, que es una encuesta de optimismo, la NFIB de pequeñas empresas, venía muy castigado durante todo el año y parece ser que se ha disparado de una forma sorprendente, ¿no? Esto obviamente se debe a un optimismo de cara a las pequeñas empresas que creen que las condiciones van a mejorar en los próximos meses y también que están buscando contratar a nuevas personas, ¿no? Por supuesto, todos estos datos, al final hemos visto datos de vivienda, hemos visto datos de ventas minoristas. Sí que es verdad que las ventas minoristas no han sido tan fuertes como el mercado estimaba, pero tampoco han sido malas. Y vemos que la economía de Estados Unidos, según el GDP Now, que es un indicador que va midiendo todos los datos que salen y va actualizándolos para ver cuál es el crecimiento real en cada momento, pues el GDP Now está estimando que el cuarto trimestre la economía de Estados Unidos habría crecido al 3% de PIB real. Así que manteniendo ese fuerte crecimiento como hizo durante el tercer trimestre del año y durante el segundo trimestre del año. La inflación, eso sí,
En Estados Unidos se está incrementando al 2,9%. Sabéis que a partir de aquí lo que preocupaba de inicio de año al mercado era sobre todo la inflación. Ya no tanto una desaceleración económica, sino que desde septiembre del año 2024 parece que lo que preocupa al mercado es que la inflación repunte. ¿Por qué? Pues debido a los aranceles que quiere imponer Trump y debido sobre todo a lo fuerte que está la economía. También por el control migratorio y de fronteras. Esto podría suponer un reto para las empresas para buscar empleados y por tanto deberán competir, deberán ofrecer un mayor salario, podría haber un crecimiento de salarios para encontrar mano de obra cualificada. Esto, pues por supuesto, podría ser un riesgo inflacionario. Sin embargo, parece ser que el mercado se había pasado de más en cuanto a descontar este riesgo. Y estamos viendo que ahora mismo la inflación en Estados Unidos sí que es verdad que incrementa al 2,9%, por tanto viene unos 4 meses rebotando en el dato interanual y también en el dato mensual, que como veis sube un 0,4%. Sin embargo, ¿qué es lo que ha mirado el mercado? Ha mirado la subyacente. La subyacente, como sabéis, excluye la energía y la comida. Y por tanto, el mercado esperaba un dato fuerte de inflación, y era lo que había descontado con las caídas en las bolsas en las pasadas semanas. Pero una vez que ve que la inflación subyacente ha dado un dato mejor de lo esperado, fijaros que la inflación subyacente desacelera hasta el 3,24%. Y en términos mensuales sale en un dato bastante flojo con respecto a los últimos meses, 0,23% mensual. ¿Esto por qué ha sido? Bueno, por las categorías que han acelerado o desacelerado. Como estamos viendo, en el último mes de diciembre la categoría de energía y sobre todo las categorías de bienes, donde estamos viendo nuevos vehículos o vehículos usados o incluso bienes de consumo, pues es lo que viene rebotando en diciembre. Además, la comida rebotó también en noviembre de forma bastante importante al 0,5 mensual. Todo esto pues obviamente afecta de forma directa al CPI general, que incluye la energía y la comida, pero no afecta al CPI subyacente, que la excluye. Y de hecho estamos viendo cómo la categoría de vivienda, que esta sí que se incluye en el CPI subyacente y que de hecho tiene un gran peso en el CPI general, de más del 40%, estamos viendo cómo la vivienda se mantiene estable durante los últimos 3 meses, en el 0,3% de incremento mensual. Eso está haciendo que poco a poco el dato interanual de la vivienda se vaya mejorando, se vaya relajando, se vaya desacelerando. Como sabéis, hace unos meses comentamos que una de las jugadas y cartas debajo de la mesa que tenía Powell es la vivienda, la inflación de la vivienda. ¿Por qué? Porque fijaros primero en este gráfico de 314 Research. Nos muestra que la tasa de cambio en la inflación de vivienda y seguros de vehículos no han vuelto todavía al rango previo a la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que son las dos categorías más pegajosas, las que todavía no han desacelerado. Por lo tanto, Powell, ¿qué estaba jugando recortando los tipos tanto durante 2024? Pues estaba esperando que aunque la inflación rebotase por recortar tan rápido y ayudar al mercado laboral, pues la inflación de vivienda fuese desacelerando y como tiene tanto peso en el CPI, creo que es alrededor de un 40%, pues fuese haciendo que no pudiese repuntar esa tasa interanual. Sin embargo, parece ser que en las últimas semanas la ha debido de sorprender mucho el incremento en bienes o energía y por tanto por eso decidió pausar a partir de aquí. Sobre todo eso es lo que creemos que anunciará en enero, una pausa. Sin embargo, una vez vivienda siga generando ese efecto de desaceleración, pues entonces Powell podría seguir con los recortes, porque sería muy complicado que energía, junto con bienes de consumo, hagan repuntar la inflación si vivienda sigue desacelerando, que es una de las categorías más importantes junto con servicios de transporte o servicios generales. A partir de aquí, ¿qué podemos esperar de la Reserva Federal? Lo lógico sería una pausa en enero. Y no lo dice la Fed, sino lo dice el mercado. Fijaros que una buena forma de saber qué es lo que va a hacer la Reserva Federal es fijarnos en el interés del bono estadounidense a 2 años. Este interés, como veis, ahora mismo está más o menos al mismo nivel que los tipos de interés de la Fed, los Fed Fund Rates, que son los que controlan ellos, tipos de interés interbancarios. Como veis, cuando todavía estaba a unos 25 puntos básicos de diferencia, dijimos que la Fed tenía margen para hacer un recorte más, que fue el mes pasado. Y ahora mismo, pues parece ser que no tiene más margen de recorte. Así que parece ser que lo más lógico es que la Fed pause, pero sí que creemos que habrá más recortes durante 2025. Recordemos que la narrativa antes del dato de inflación ha sido por parte del mercado que ya no habría recortes hasta septiembre, octubre del año 2025. Personalmente creo que habrá varios recortes a lo largo del año y seguramente alguno antes de verano de este año. Pero por ahora creo que enero lo que harán es optar por la pausa
para analizar con tranquilidad. Y es lo que el mercado, de hecho, tiene ya descontado. Por otro lado, el nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, testificó el jueves ante el Comité de Finanzas del Senado. Y básicamente dijo cosas importantes. La primera, que las políticas de Trump, según él, las políticas arancelarias, no van a causar inflación. Dijo también que el gasto fiscal está fuera de control, y esto le gusta mucho al mercado de bonos. Cuando Scott Bessent sale y dice que hay un problema con la deuda y que el gasto está disparado y que hay que controlar el endeudamiento o que hay que reducir el déficit sobre PIB, pues eso le gusta al mercado de deuda, ¿no? Y los rendimientos tienden a relajarse. Bueno, eso puede ser una de las razones también por las que esta semana los intereses se han relajado, sobre todo a largo plazo, ¿no? El interés, de hecho, del 10 años ha pasado del 4,8 aproximadamente al 4,62%, ¿no? Permitiendo pues un poco de relajación en esos rendimientos. También dijo que el gasto fiscal está fuera de control. Básicamente pretende reducir mucho el gasto. Dijo que Estados Unidos tiene un problema de gasto, no de ingreso. Por otro lado, dijo que se avecinan sanciones más severas contra Rusia, propone sanciones más fuertes. Destacó que, de hecho, es una de las razones que pide Zelensky para firmar esa posible paz, pide más sanciones en anticipado para Rusia por parte de Estados Unidos. Destacó que Trump dijo que la seguridad social no sería tocada y dijo que cree que la Reserva Federal debería seguir siendo independiente. Esto viene después de que Trump haya dicho varias veces que la Fed debe bajar los tipos de interés, como casi forzando a la Fed a hacerlo. Scott Bessent quiere que la Fed siga manteniendo esa independencia y que el presidente no se meta de por medio. También dijo que desestima lo de la moneda digital estadounidense, que cree que no hace falta, y hablando del techo de deuda, dice que va a trabajar con Trump y la senadora Warren para eliminar este techo de deuda. ¿Por qué? Porque este fin de semana la antigua secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el techo de deuda está casi cerca de alcanzarse y que por tanto ha tenido que tomar medidas extraordinarias hasta que el Congreso apruebe posponer ese techo de deuda, ampliarlo o eliminarlo. ¿Qué medidas son estas? Bueno, pues a lo mejor tiene que congelar algunos pagos, ya sabéis, y por supuesto también va a hacer uso de la TGA. La TGA es la cuenta que tiene el Tesoro en la Reserva Federal, en el balance de la Reserva Federal. Esa cuenta se llama la Treasury General Account y básicamente es ese dinero que veis en línea azul, esa es la cuenta en línea azul, que es el balance que tiene el Tesoro depositado en la Reserva Federal. Como sabéis, el Tesoro normalmente, aunque se nos diga que tiene que emitir deuda para luego gastarla, no funciona así. El Tesoro gasta y luego crea deuda, financia ese gasto, ese déficit con emisión de deuda. Sin embargo, a veces, pues si el techo de deuda se alcanza, no puede emitir deuda y por lo tanto tiene que tirar en este caso de su cuenta. Muchos creen que la TGA proporciona liquidez a los mercados porque si ese dinero sale de la cuenta del balance de la Reserva Federal y sale al mercado privado, a los balances privados por los pagos que realiza el Tesoro a las distintas empresas, pues entonces es dinero que llega al sector privado. Y por tanto, creen que esto es liquidez que puede ayudar a los mercados. Veremos si este es el caso, pero por el otro lado, no olvidéis que cuando la TGA se rellena, puede producir el efecto opuesto. Por otro lado, si bien Scott Bessent dice que hay un problema de deuda también y que quiere controlar un poco el gasto para reducir el déficit, el CBO, que es un Congressional Budget Office, que básicamente es bipartidista, no dice lo mismo. Dice que espera que el déficit sobre PIB se mantenga por encima del 5% con una ligera reducción en 2027. Como veis, el déficit no parece ser que vaya a llegar a ese 3% para 2028, como dijo Scott Bessent, según el CBO. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Y por último, un respiro al lujo europeo. Como sabéis, en las últimas semanas el lujo europeo venía muy castigado, sobre todo en caídas en bolsa de prácticamente todas las empresas de lujo, y parece ser que tras los resultados de Richemont, que de hecho ha reportado un muy buen trimestre, donde anuncia un incremento en ventas del 10% para su tercer trimestre terminado el 31 de diciembre de 2024 y donde muestra un crecimiento por regiones del 19% en Europa en sus ventas. De hecho, dice que todas las regiones mostraron un crecimiento de 2 dígitos, excepto en este caso China, donde, bueno, hace referencia a Asia-Pacífico. Las ventas de Asia-Pacífico se contrajeron un 7%, en gran parte una disminución del 18% en China continental, y en Hong Kong y Macao combinadas
principalmente por la débil demanda en China. Así que, como veis, pues unos datos muy buenos, pero que muestran que la región de China siguen cayendo las ventas y puede ser que eso es lo que haya lastrado también al lujo europeo en los últimos meses, pero parece ser que en las otras regiones estamos viendo un incremento importante. Destacar también las ventas de Cartier durante el trimestre, parte del grupo Richemont, ¿no? Por supuesto, esto ha hecho que las bolsas europeas también recuperen un poco y Eurostoxx 50 esta semana ha alcanzado un nuevo máximo tras una consolidación desde marzo de 2024. Así que conviene mirar Europa, sobre todo en un entorno en el que ningún gestor se quiere exponer a Europa, ¿no? Vemos una rotura del Eurostoxx, vamos a ver que esta rotura se confirme. Recordemos que cuando hay una rotura de una base, sobre todo tan grande, desde marzo de 2024, es prácticamente casi un año, pues entonces lo que nos gustaría es confirmarla. Es decir, la vela semanal, por lo menos una semana de confirmación, la vela de la semana que viene debería cerrar por encima del máximo roto, para así confirmar esta rotura de máximos. Así que vamos a ir viendo esta rotura, cómo se desarrolla, y interesante vigilar el Eurostoxx con esta rotura de base que viene, como vemos, consolidando muy volatilmente desde todo marzo de 2024, y ver un poco también cómo mejora el lujo europeo, si es que ha sido simplemente el caso de Richemont o vemos acompañamiento también del resto de empresas. China también cierra la semana en positivo, aunque habrá que ver cómo le van afectando los aranceles que imponga Trump y sobre todo una incógnita, que es cuántos aranceles va a imponer, cómo los va a imponer, cómo de rápido, y en función de lo que el mercado tenga descontado, pues iremos viendo. También el dato de PIB de China, aunque habría que contrastar cosas dentro del dato de PIB y comentarlas, pero ha salido mejor de lo esperado. Trump y Xi Jinping tuvieron una llamada muy buena, donde, bueno, pues dijo Donald Trump que ha hablado con Xi Jinping y que básicamente hablaron de el comercio, el fentanil, TikTok y muchas otras cosas. Así que, bueno, iremos viendo cómo evoluciona todo eso. En cuanto al SP500, pues estamos viendo el gráfico. Tras cerrar el gap de elecciones, sobre todo porque vimos en esta caída, es importante ver sobre todo los rechazos en la media de 21 sesiones. Así que la media de 21 sesiones pasa a ser una media muy importante en este movimiento que estamos viendo. Fijaros que aquí la rompimos, la recuperamos, y en el anterior vídeo de mercados, no sé si os acordáis que dijimos, cuidado porque esto podría ser muy similar a lo que vivimos en julio, que tocábamos la media de 21 y hacíamos otra pata a la baja. Efectivamente, tocamos la media de 21 y hicimos otra pata a la baja. En este caso, la pata fue para cerrar justamente el gap de elecciones que estaba abierto todavía en los 5.784. Desde entonces entró compra y parece ser que hemos tenido 1 y 2 gaps al alza. Eso me gusta. Hemos recuperado la media de 21, la media de 50 y parece ser que hemos recuperado esta tendencia. Ahora, ¿qué es lo importante? Mantener la media de 21 sesiones. No me importa tanto si la media de 50 se pierde, pero si la media de 21 sesiones se volviese a perder, entonces posiblemente o bien podríamos retestear otra vez los 5.800, 5.700 o incluso hacer una nueva pata a la baja. Así que mientras esa media de 21 se mantenga, todo correcto, podremos tener otra extensión en el índice y que esta corrección se haya terminado. Si volviésemos a perder esa media de 21, entonces volvería a tener un poquito de cuidado. Y no descuidar que hay muchos días de distribución acumulados, lo ideal es que se vayan eliminando. ¿Cómo se eliminan? Consiguiendo que pasen unos cuantos días más sin que el índice vuelva a acumular distribución. Es decir, sin que caiga más de un 0,25 durante la sesión con un volumen superior al del día anterior. Así no acumula distribución y si aguanta una semana sin acumular distribución, pues irán eliminando algunos días e incrementarán las probabilidades de que el índice aguante. Así que dicho esto, me despido. Esta semana, datos importantes, tampoco muchos. Lunes, día de inauguración. Datos hipotecarios a 30 años, peticiones iniciales de desempleo como todas las semanas y, por supuesto, PMI del S&P Global, además de ventas de viviendas existentes. Yo me despido. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like. Nos vemos la semana que viene con otro resumen de Wall Street. Chao, chao.